Damos la bienvenida al arquitecto Pablo Burbano, vicealcalde de la ciudad de Cuenca. Bienvenido, señor vicealcalde. Quisiéramos conocer de qué manera iniciamos esta octava semana de crisis en el país desde que se estableció el estado de excepción, el inicio de esta nueva semana en el cual se ha puesto en vigencia un sistema denominado de semáforos, sistema en el cual Cuenca se ha acogido a mantenerse aún en un semáforo en rojo, con todos los atributos que significa el estar en este estatus. Quisiéramos conocer su punto de vista en cuanto a cómo se irá desarrollando esta situación y qué novedades tenemos para los cuencanos en este inicio de semana. Gracias, estimado Gustavo, Rosana, buenos días y buenos días a todos quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio. Empezar solidarizándome con usted y su familia, mi estimado Gustavo, no ha habido la oportunidad, pero un abrazo fraterno para usted, Pablo, Fausto, para los grandes amigos, sus hermanos. Sí, efectivamente, el tema del semáforo en rojo nos lleva a una metodología diferente, quizás más amigable, para que los ciudadanos entendamos que el rojo sigue siendo restricción absoluta y que esta semana hemos adoptado como municipio de Cuenca esta metodología ha sido en aras realmente de poder mantener y sostener esta cuarentena con las restricciones que siempre han estado pendientes. Y claro, creía yo que los ciudadanos que no están entendiendo bien esta metodología deberían recordar que el estado de excepción se mantiene, que el toque de queda se mantiene, que aquellos sectores sensibles de la producción, particularmente de alimentos, servicios de salud, son los que están autorizados a seguir realizando su actividad dentro de esta emergencia sanitaria, y que el tema de retorno paulatino a las actividades en un momento dado será en función de un distanciamiento que es obligatorio y sustancial. Como administración municipal creo que hemos tomado una decisión correcta, pero fundamentalmente esta semana endurecer muchísimo más los controles, debido a que hemos vivido esta situación un poco de desorden y que ha habido que realmente empezar a sancionar, a retirar vehículos, a juzgar a aquellas personas que no han hecho un buen uso del salvoconducto. Una dura prueba que nos toca esta semana para todos los cuencanos y ciudadanos. Este rato mismo la ciudad ha despertado ávida de querer movilizarse, pero que lo hagamos de manera responsable y aquellos que estamos exclusivamente autorizados para poder mantener y sostener fundamentalmente estos servicios de salud y los servicios básicos de la ciudad, y de la mano obviamente el tema de la alimentación. Arquitecto Burbano, buenos días. Quizás esta será una semana de determinaciones, de decisiones para el COE cantonal, para el COE provincial. Sin embargo, uno de los elementos esenciales para esta toma de decisiones que nos lleve como cantón a ir reduciendo las restricciones existentes para un cambio de semáforo depende muchísimo de la información que se pueda tener. Hay mucha discrepancia, hay una brecha entre la información que estaría entregando el COE nacional frente a la información que otorga el COE provincial a través de la gobernación de la SUAY, y asumimos que ustedes como COE cantonal, que el COE cantonal está presidido por el alcalde, como municipio de Cuenca, estarán manejando también sus propios datos. ¿Cómo se estarían organizando precisamente para poder acordar de alguna manera todas estas informaciones, todas distintas, además, respecto de la situación de la emergencia sanitaria, para que Cuenca pueda tomar las mejores decisiones? Realmente hemos sido amigos, estimada Rosana, de los datos, de la información, que ciertamente ha sido escasa en los días anteriores, y que esa percepción de que aquellos casos eran mucho más de los que efectivamente existen, realmente ahora se empiezan a transparentar, a confirmar, más aún con aquellas pruebas que el municipio ha podido ir haciendo a través del hospital municipal y de la propia red de salud, que confirman efectivamente que, por ejemplo, en el caso del mercado del Arenal, en donde se han realizado 1.200 pruebas, alrededor del 11% existen de casos positivos. Nuestra única medida real ha sido esta posibilidad de tener los indicadores de los servicios de salud y saber que esa capacidad nunca llegó a colapsar, y que más allá de la información que el gobierno central a través del COE nacional nos ha estado retroalimentando, ese ha sido nuestro mayor reto, tomar esto que en salud
realmente se ha logrado controlar relativamente bien y que no llegó a colapsar el sistema. Que este no sea la oportunidad para que, dado la adopción del semáforo en rojo, nos relajemos y en un momento dado tengamos un rebrote que signifique realmente desbordarles a nuestros amigos de la red de salud, particularmente aquellos hospitales que han estado medianamente paliando esta situación y que ciertamente que en estos 40 días o más de 7 semanas ya han tenido que ser fortalecidos de todas las formas posibles para poder brindar una salud adecuada con respiradores, con equipos, con sistemas y protocolos que realmente se han implementado. Y digo protocolos además porque también desde el COE Nacional y particularmente desde el Frente Ciudadano con el señor alcalde se han ido realizando varios protocolos en todas las áreas, en las áreas productivas, industriales, comerciales, para que los cuencanos entendamos de que estas actividades que se pueden retomar en algún momento tienen que ser bajo estrictas normas de cumplimiento de seguridad sanitaria. Y si lo hacemos así, creo que vamos a seguir teniendo la posibilidad de sostener el tema, de aplanar esta curva y que ese nivel de contagios esté dentro de este rango de posibilidad de atención médica, que es lo que nos urge. Si bien es cierto, el tema económico, el tema social también son sumamente fuertes y complicados, creo que eso lo podemos ir resolviendo en función del diálogo, del consenso y de la corresponsabilidad entre los diferentes sectores. ¿Hay algún cambio que se dé en la ciudad de Cuenca en cuanto a las normas que rigen para la ciudadanía? Había por allí un conflicto con las organizaciones de taxistas. El COE Nacional había abierto la posibilidad de que los municipios decidan con respecto a este tema, con la posibilidad de servicios, sobre todo para cuestiones urgentes relacionadas con salud, con alimentación hasta determinadas horas. Se ha establecido en algunas ciudades del país ya como límite las 10 de la noche, mientras los taxistas pugnaban en esta urbe con el horario de hasta las 19 horas por lo menos. ¿Qué decisión se ha tomado y qué va a pasar esta semana? Bueno, el servicio de transporte a través de los taxis, de las camionetas, llámese transporte mixto, está facultado a hacerlo durante la semana con las restricciones de las placas y los horarios. Pero, mi estimado Gustavo, esto cae ya realmente un tema de una responsabilidad de aquellos ciudadanos que, obviamente, perteneciéndose a este sector del transporte, realmente nos han ayudado a paliar de muy buena manera la crisis. El servicio a domicilio, sobre todo del tema de salud y alimentación, es fundamental y se lo puede desarrollar a través de este sector. Si bien la inquietud persiste, lo que no puede de ninguna manera es desacatarse esta flexibilidad, si cabe el término, que sea con transporte público, taxis y transporte mixto, porque el transporte público masivo es imposible que en un momento dado se sume. Y ciertamente que además están las condiciones ya que están definidas a través de una ordenanza. Esto significa sanitizar, desinfectar las unidades obligatoriamente todos los días, el uso de la mascarilla y obviamente también que a las personas que hagan uso del transporte también cumplan con esas medidas de bioseguridad. Eso es fundamental. Y si lo logramos hacer de esa forma, yo creo que cada una de las diferentes asociaciones de taxistas también tomarán su corresponsabilidad en función de sus agremiados. Recordemos que también existe un buen número de informalidad en el transporte público. Que esa informalidad, más allá de haber existido, siempre también acoja las medidas y las respete. Es fundamental que estos salvoconductos y estas flexibilidades que se les otorga sean en función precisamente de atender a lo que es prioritario. Salud, alimentación y obviamente aquellos casos de emergencia que le permiten a los ciudadanos poder hacer aquellas actividades. Arquitecto Urbano, de acuerdo a un comunicado de la empresa de movilidad de MOVEP, a partir del día de hoy, 4 de mayo, los taxis circularán entre las 5 de la mañana y las 19 horas, las 7 de la noche, de acuerdo al último dígito de la placa. Los días lunes, miércoles y viernes, si la placa es impar, y los días martes y jueves, si la placa cuyo último dígito es par. Los fines de semana, estos no circularán. En lo que tiene que ver al servicio de transporte mixto, estos circularán de la misma manera como se ha venido haciendo hasta ahora, pero particularmente en cada una de las parroquias. Esta es la información sobre el tema de el transporte. No sé si a más de las restricciones de movilidad en cuanto al servicio de taxis y transporte mixto en la ciudad de Cuenca, ¿hay alguna otra situación que se pueda avanzar o todas se rigen estrictamente a lo dispuesto al color de los semáforos
semáforos emitidos por el COE nacional, es decir, todas las restricciones o facilidades que se dan en el contexto de este semáforo en rojo, que es con el que empezamos aquí en Cuenca. Así es, estimada Rosana, estos horarios y estas restricciones de placa par, impar, serán controladas de una manera absolutamente rígida. Y digo esto porque finalmente la EMOV ha tenido una tarea durísima durante esta pandemia y este toque de queda. El irrespeto ha sido muy marcado, pero particularmente de aquellos ciudadanos que en sus actividades privadas han querido y han debido, por alguna circunstancia personal, y respetar las normas, lo cual no es ninguna justificación. En el caso del transporte formal, taxis y camionetas, ha habido una conversación muy fuerte también, un diálogo desde movilidad, desde la municipalidad, para entender que es una corresponsabilidad y que no necesitamos de estar detrás de cada uno de los ciudadanos para que cumplan estas restricciones o estas limitaciones de movilidad. Pero sí pedirles de manera comedida de que realmente sean los primeros en cumplir y hacer cumplir, y que de alguna manera este semáforo rojo que le hemos adoptado también con cierta incertidumbre nosotros, porque de alguna forma requerimos más datos para poder tomar una decisión mayor o flexibilidad mayor después de 8 días, que yo creo en lo personal no estamos en capacidad de hacerlo, porque el semáforo rojo termina aparentemente el 10 de mayo, que realmente no se compadece con una situación de control que todavía debemos mantenerla. Arquitecto Burbano, volviendo al tema de las decisiones y las bases sobre las cuales se toman, el tema de la estadística en la ciudad de Cuenca, Cuenca está un poco en este tema abandonada a su suerte. Es ampliamente conocido que Quito logró instalar un sistema tecnológico con el apoyo del Ministerio de Telecomunicaciones, y en base a esto, Quito, a través de su alcalde, discute incluso directamente, pero con base en las cifras que presenta el Ministerio de Gobierno. Hay esta polémica que se abrió entre María Paula Romo y el alcalde de la capital de la República. Por otra parte, y esto lo dijo a mediados de la semana anterior el ministro de Salud, el ministro Ceballos, que se están concluyendo los 3 primeros estudios de vigilancia activa en Quito, Guayaquil y Babahoyo, y que la próxima provincia en beneficiarse de estos estudios será Manabí. Estos son, de alguna manera, estudios estadísticos. Se realiza un muestreo, según nos explicaba el ministro, en base a pruebas rápidas, y se establece lo que en México se llamó un sistema centinela. Se prorratea estos resultados a la población en general. Herramienta muy importante para tener informaciones de base que sirvan para las decisiones. Ante esta ausencia gubernamental, por una parte, que nuevamente relega a la ciudad de Cuenca, ¿qué medidas, de qué manera va a continuar este diagnóstico, la obtención de datos concretos para que las autoridades locales puedan en la marcha ir tomando las mejores decisiones? La administración local, mi estimado Gustavo, siempre ha estado pendiente y sobre todo en permanente diálogo con los entes de gobierno y con los diferentes niveles de gobierno. Si bien es cierto, de alguna manera el gobierno central, a través de esta metodología, les delega unas responsabilidades muy grandes a los COEs cantonales, lo importante sería también que se lo haga a través de recursos tecnológicos, económicos y de gestión. Sí, concretamente, arquitecto Burbano, por favor, refiérase a esta especie de encuestas, a este sistema centinela o a estos estudios de base de los cuales habla el ministro Ceballos, pero que no se realizan en Cuenca. Bueno, nosotros permanentemente con la academia, con el Frente Ciudadano y con los recursos propios hemos estado tratando de atender esta situación y de tener datos propios que nos permitan realmente tomar decisiones mucho más certeras. Si bien eso nos ha tomado un tiempo, ha sido precisamente por eso, por la falta de atención y por el descuido que de alguna manera el gobierno central ha dejado a la ciudad de Cuenca, quizás debido a que pueden entender o suponer de que estamos haciendo bien la tarea, pero eso no se trata de que el municipio afronte la responsabilidad solo. Más bien el llamado ha sido permanente del señor alcalde a que con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Salud y con los diferentes ministerios del ramo, sigamos trabajando de manera conjunta, que no seamos aquellas personas que simplemente estemos para las noticias, sino que estemos para dar soluciones. Es una lástima y es una pena que realmente siempre tengamos que ser tratados de esta forma, pero es una realidad que se transparenta de una debilidad absoluta del gobierno central, que en un momento dado no pudo manejar
de manera adecuada la crisis, y además la realidad de cada cantón y de cada provincia ha sido diametralmente diferente por las razones que fuesen. Nosotros no podemos dejar de aflojar un minuto el tema de la responsabilidad que tenemos, y si los datos en algún momento nos sirven a nivel nacional, serán simplemente indicadores, pero repito, los propios han sido el sistema de salud que no ha logrado colapsar y que tenemos que sostener, estimado Gustavo. Nos vamos a dar todavía mucho más de esfuerzo en pruebas rápidas, de entender que la propia administración, a su equipo de trabajo que está sosteniendo los servicios básicos, lo ha tenido que estar haciendo permanentemente para garantizar la salud y la seguridad de las personas que este rato se ven obligadas y llamadas a ayudarnos en esta crisis. Ese es nuestro mayor trabajo, nuestro mayor sacrificio, y a donde tenemos que apuntar. Y paralelamente a la ciudad y a los ciudadanos, hacerles entender que nuestra mejor vacuna se llama la bioseguridad y los autocontroles que debemos tener, el uso de la mascarilla y el distanciamiento. No tenemos otra situación más, además de una crisis económica muy dura que está pasando no solo el país, la propia corporación municipal, que por más esfuerzos se han hecho para redireccionar recursos económicos, fundamentalmente estos siempre están siendo escasos frente a la atención de la crisis. Quisiera también tratar algo sobre el tema económico, señor vicealcalde. Cuando el riesgo país de Ecuador se encuentra en 5.129 puntos, un nivel muy alto, tiene pequeñas fluctuaciones en esos niveles, pero Ecuador prácticamente no es sujeto de crédito. Se están haciendo una que otra acción, pero ya de carácter humanitario, no relacionado con las posibilidades del país de honrar sus deudas. En este marco hemos conocido durante el fin de semana algo que también preocupa, que unos 14 millones de dólares que el municipio de Cuenca reclamaba al Estado por devolución del IVA sería dado a través de bonos del Estado, papeles que tienen ahora un muy dudoso valor. Sumado esto al recorte presupuestario a la Universidad de Cuenca de 5,5 millones. Quisiéramos, sobre el primer tema, que usted nos confirme si efectivamente se ha recibido esta propuesta por parte del gobierno, y referirnos en general a estos embates económicos adicionales que está sufriendo Cuenca. Bueno, la situación del país y del gobierno se traslada necesariamente a los gobiernos y de los gobiernos locales a los ciudadanos. Sí, efectivamente, este tema de los bonos es así. Este es un asunto que se ha venido trabajando desde hace algunos meses atrás bajo una propuesta de poder liberar estos fondos adeudados por el gobierno central con el IVA, y eso se lo ha hecho en función de un análisis que además el señor alcalde nos hizo conocer en la última sesión de Consejo Cantonal, para que no sea una decisión unilateral o del administrador, que en este caso tiene toda la potestad de hacerlo, pero que finalmente se ha compartido cuáles son los acuerdos y cuáles son las estrategias para poder paliar por lo menos esta situación de el IVA y a dónde van direccionados esos fondos. Pero más allá de eso, también entender que más del 1/3 de los ingresos corrientes del municipio devienen precisamente de las transferencias del gobierno central, que no las hay, y que el gobierno empieza a echar mano, paradójicamente, de temas muy sensibles para querer paliar esta situación económica, en el tema de educación, lo cual realmente es un atentado a un derecho fundamental. Pero si uno quisiera hacer una retrospectiva, mi estimado Gustavo, sí es hora de señalar con el dedo a aquellos responsables de esta crisis, aquellas personas que nos quisieron convencer de que el despilfarro y el gasto era inversión, y que los acuerdos entre terceros no se llamaban corrupción, y que dejaron quebrado el país sin fondos inclusive de reserva, porque era dinero ocioso, decían. Qué pena que tengamos que pagar siempre la consecuencia a los ciudadanos, y que ahora además, como medidas económicas, se pretenda seguir sacándole al propio ciudadano del bolsillo de que no hay, porque no hay trabajo, no hay una situación económica que les permita a los ciudadanos enfrentar su propia realidad de salud y de alimentación, y que el gobierno central de alguna manera no cumpla y no honre con sus propias obligaciones. ¿Qué va a hacer? ¿Qué actitud va a tomar el gobierno local, arquitecto Burbano, con respecto a esta intención de devolver el IVA, pero en bonos del Estado? Lo vamos a hacer. Una parte de los bonos del Estado se van a utilizar a través de esto de bonos, otros se canjearán, otros se utilizarán en temas fundamentales de la administración como jubilaciones y más, pero ciertamente que además el gobierno local no se ha quedado tranquilo y ha logrado gestionar créditos propios, como siempre, pagando los cuencanos, pero obviamente direccionados para poder reactivar económicamente a la ciudad. No vamos a esperar
y centrados de que el gobierno central nos atienda. Tenemos que tomar decisiones propias en función de estrategias económicas que el señor alcalde nos dará a conocer ya las siguientes semanas, una vez que las tengamos concretadas. Las transferencias del Estado definitivamente no llegarán, y si bien nos han anunciado de que existen créditos internacionales que están llegando a paliar la crisis, seguramente las direccionarán a los temas de salud, que ciertamente son fundamentales, pero ojalá tome al Ecuador y a todas las ciudades por igual, porque creo que todos los cuencanos y los ecuatorianos requerimos el mismo trato. Arquitecto Burbano, ¿cuáles son las acciones a las que apunta la Municipalidad de Cuenca para salir del aislamiento, es decir, avanzar en la reducción de las restricciones? Hay ejemplos, por ejemplo, en la capital de la República, el alcalde Yunda ha sugerido que quienes vayan a abrir sus puertas o retornar a las labores tengan la obligatoriedad de realizar pruebas a todos sus empleados. Hay el caso de Bogotá, donde su alcaldesa ha sugerido, ha implementado la necesidad de que la ciudad trabaje en tiempos distintos, en 4 horarios, durante las 24 horas. Es decir, son múltiples las ideas que pueden surgir para que una ciudad pueda volver, en este caso, a la nueva normalidad. ¿Cuáles son las acciones que está barajando, en este caso, la Municipalidad de Cuenca? Realmente yo debo decir, mi estimada Rosana, que muchas de las acciones que además el COE nacional ha adoptado han sido, muchas de ellas propuestas precisamente por el COE cantonal, muchas de ellas propuestas por el COE provincial, porque el COE estuvo activado y fortalecido por este Frente Ciudadano con todo este Consejo Consultivo a través de las 5 mesas de trabajo que han generado muchas estrategias, muchas que han devenido realmente en situaciones ya de resoluciones del Consejo del COE nacional. Y claro, además hemos trabajado en algo propio, porque las realidades de los países y las ciudades, particularmente el Ecuador mismo, son diferentes. Hemos trabajado mucho en temas de protocolos propios internos, con las cámaras, con los gremios, con las asociaciones, de acuerdo a sus propias circunstancias y realidades. Y esos protocolos inclusive se los están elevando a nivel nacional y al COE nacional, particularmente en el ámbito de la construcción, por ejemplo, que si bien es uno de los sectores piloto que seguramente va a arrancar ya esta semana con aquellas constructoras y aquellos fabricantes y distribuidores ferreteros que están autorizados, ha sido en función precisamente de este compromiso, de acatar protocolos absolutamente rígidos en donde el tema sanitario es fundamental y que estamos en capacidad ya de hacerlo. Nos hemos ido preparando de a poco y de manera silenciosa a esta nueva realidad que nos toca enfrentar en función de nuestras propias realidades. No necesariamente copiando o adaptando situaciones que, si bien son interesantes, obviamente la propia idiosincrasia de las ciudades es muy diferente. Y vean lo que ha pasado particularmente en Ecuador respecto de las mismas medidas adoptadas en una y otra provincia, en uno u otro cantón. Los resultados han sido diferentes por diferentes circunstancias, obviamente, pero nosotros actuamos en función de nuestra propia realidad económica, social y de la emergencia que vivimos localmente. Para finalizar, arquitecto Burbano, distanciándonos un poquito del tema central y sabiendo que los males no vienen solos, las intensas lluvias se hicieron presentes este fin de semana en la ciudad de Cuenca. Hubo desborde de los ríos, fotografías que han circulado profusamente mostrando los ríos desbordados, varios puentes en riesgo, hay algunos puentes que se han visto ya dañados y afectados. ¿Cuál es el balance de los efectos de las lluvias en este fin de semana? Prevenimos esta situación, estimado Gustavo, y de hecho la municipalidad a través de la Dirección de Obras Públicas estuvo trabajando en la limpieza y en el fortalecimiento de ciertos sitios y márgenes de los ríos en donde particularmente siempre se dan desbordes. Creo que eso ha ayudado a paliar relativamente en algo la situación, y sin embargo de ello reconocer que tenemos que seguir enfrentándonos en este problema a cada periodo, y que el manejo de las cuencas altas de los ríos es fundamental. Creo que el Machángara ha demostrado ser una muy buena alternativa con aquellos embalses y aquellos proyectos multipropósito que permiten regular los caudales en época de estiaje y en época de lluvia. Quizás es hora de pensar realmente de manera mucho más responsable en lo que vamos a hacer con las otras cuencas, particularmente la de Llanuncay, que de manera permanente genera esta zozobra en la ciudad y que de alguna manera los parques lineales han resultado ser un poco la válvula de escape una vez que las crecidas superan los caudales y los cauces de los ríos.
es una muestra de que realmente aquellos estudios que ya se están actualizando respecto de poder generar este control de crecidas en el proyecto multipropósito Soldados Yanuncay, por ejemplo, es fundamental repensarlo en función no necesariamente de una generación hidroeléctrica que es colateral, pero sí de una responsabilidad que nos llama a los cuencanos que vivimos en una ciudad orgullosamente de 4 ríos, pero ríos de montaña que realmente resultan muy peligrosos y que le hemos perdido el respeto a los ríos. Recordemos que el Julián Matadero tuvo ese nombre en función de arrasar la ciudad. No esperemos que tengamos que tener una desgracia de esa magnitud nuevamente para tomar acciones. Y si bien se han tomado todas las previsiones, no hemos tenido mayores desgracias que la es visible el riesgo en el que permanentemente la población cuencana estamos haciendo y siguiendo día a día cada vez que tenemos estos crecidas invernales, a las que estamos acostumbrados ciertamente, pero la costumbre no significa quedarnos con los brazos cruzados. Y efectivamente a través del COE, inclusive a través del propio alcalde, se está barajando esta posibilidad ya de generar acciones y proyectos de mitigación a largo plazo respecto de esta situación que se puede volver emergente en cualquier momento. Bien, queremos agradecer al arquitecto Pablo Burbano. Quizás, Gustavo, antes de cortar, pues quisiéramos que nos comente el arquitecto Burbano. Sabemos que tanto el alcalde de la ciudad como el Consejo Cantonal han emitido pronunciamientos en rechazo al recorte presupuestario de las universidades, en este caso en defensa de la Universidad de Cuenca. Yo creo que de manera conjunta, algunos concejales, de manera individual, otras de manera personal, el señor alcalde hemos estado pendiente de esta situación que realmente desdice mucho de lo que yo comentaba hace un momento. El gobierno central intenta a través de estas estrategias echar mano de fondos que no les corresponden y que la ineficiencia del manejo económico no puede pagar los ciudadanos y particularmente la educación. La educación es un derecho y igual que la salud, eso no se puede retirar. Fundamentalmente quienes hemos tenido la suerte y la bendición de haber pasado por una universidad, particularmente las universidades cuencanas que tienen muchísimo prestigio, eso ha sido en base a un trabajo fuerte, sostenido, y los recursos que se quieren disminuir de más de 5,5 millones a la Universidad de Cuenca particularmente, resultan ser actos rechazables de toda forma. Si bien es cierto, es una situación que está en el tapete en este momento en la discusión, ciertamente que tenemos que tomar acciones ya como sociedad, fundamentalmente a través del diálogo y de la propuesta, y no necesariamente de una propuesta que no venga acompañada de esta situación de poder conversar y solidarizarnos con las universidades. En buena hora también las universidades han tomado ya de manera conjunta los pronunciamientos en estos días, en estas últimas horas, pero el gobierno central debe entender, y sobre todo en el Ministerio de Finanzas y de Educación, que no es legítimo y no es prudente hacerlo de esta forma. Más allá de eso, creo que el gobierno debería estar preocupado de evitar estos actos de corrupción que se están viendo y que realmente casi rayan en crímenes de lesa humanidad, particularmente en el seguro social, en donde se despilfarran los pocos recursos que deberían estar destinados al cuidado y a la salud. La educación es parte de la libertad de los ciudadanos ecuatorianos, es parte del desarrollo que no podemos perderlo por ninguna causa. Bien, muchas gracias al arquitecto Pablo Burbano, vicealcalde de Cuenca, sobre este tema de las universidades. Cabe indicar que la tendencia de las universidades en general es la de realizar acciones de protección por una parte y demandas contra la Corte Constitucional, pero hay universidades en el país también que están aún decidiendo, pero que van por una línea más fuerte de ir a una serie de medidas que incluso podrían paralizar la educación superior en el país, medidas de hecho para contrarrestar esta absurda decisión del gobierno nacional.